Imagina por un segundo que, en este preciso instante, tu corazón deja de latir. Tu último aliento se escapa y, en una fracción de segundo, tu alma se separa de tu cuerpo. Pero no hay paz, no hay luz al final del túnel. Lo primero que ves son rostros deformados, ojos llenos de odio y garras que se extienden hacia ti con una velocidad aterradora. Son los demonios, y han estado esperándote. Tienen exactamente 5 minutos para presentar su acusación más demoledora ante el tribunal divino. Y tú estás completamente indefenso, porque hay algo que nunca hiciste en vida: perdonar. Santa Brígida de Suecia presenció esta escena aterradora en una de sus visiones más perturbadoras. Vio lo que sucede en los primeros 5 minutos después de la muerte con aquellas almas que abandonaron este mundo cargando el veneno del rencor, la amargura y el odio. Lo que vio no fue una metáfora poética ni un simbolismo teológico. Fue una realidad tan cruda y tan tangible que la santa cayó de rodillas, temblando, rogando al Señor que nadie tuviera que experimentar semejante horror. La visión comenzó de manera inquietante. Brígida observó a un hombre que acababa de morir. Era alguien que, en vida, parecía normal, incluso respetable. Iba a misa ocasionalmente y cumplía con sus obligaciones, pero guardaba en su corazón algo que consideraba su derecho legítimo: el rencor hacia su hermano, que lo había traicionado años atrás. Nunca le perdonaré lo que me hizo, había dicho 1000 veces, y murió con esa sentencia grabada en su alma como un tatuaje de fuego. En el instante preciso en que su alma se desprendió del cuerpo, Brígida vio que el tiempo se detuvo de una manera extraña. No era que el reloj dejara de avanzar, sino que cada segundo se volvió denso, pesado, eterno. Y, en ese primer minuto, el alma experimentó algo que nunca había sentido en vida: una lucidez absoluta y aterradora. Podía ver con claridad meridiana cada decisión que había tomado, cada palabra que había pronunciado, cada sentimiento que había alimentado, y, sobre todo, podía ver con una nitidez dolorosa cada momento en que eligió el rencor sobre el perdón. Pero lo más escalofriante no era la claridad de su conciencia, era lo que vio a su alrededor. Del lado izquierdo aparecieron figuras oscuras que se movían con una rapidez antinatural. Eran los demonios, pero no como los pintan en las películas. No tenían cuernos rojos ni tridentes cómicos. Eran entidades de una maldad tan pura y concentrada que su sola presencia causaba un dolor físico al alma. Y traían consigo algo que brillaba con una luz siniestra: un libro. No era un libro común. Era el registro perfecto de cada ofensa no perdonada, cada insulto no olvidado, cada herida que el alma había cultivado como si fuera un jardín venenoso. El demonio líder, con una voz como vidrio rompiéndose, habló directamente al alma. Tú pediste justicia. Tú dijiste que nunca olvidarías. Tú te negaste a soltar. Pues bien, aquí está tu justicia. Aquí está tu memoria perfecta. Y ahora verás que cada rencor que guardaste fue una cadena que tú mismo forjaste para atarte a nosotros. En ese segundo minuto, el alma intentó gritar, intentó defenderse, pero descubrió algo aterrador: las únicas palabras que podía pronunciar eran las mismas palabras de odio que había dicho en vida. No te perdono. Me las pagarás. Nunca olvidaré lo que me hiciste. Cada frase salía de su boca como un cuchillo que se clavaba en su propia alma. Los demonios sonreían, porque sabían que el alma se estaba condenando con su propio testimonio. Santa Brígida escuchó entonces una voz que venía del lado derecho. Era Cristo, el juez justo, que miraba al alma con una tristeza infinita y le dijo: Hijo mío, yo morí por ti. Yo te perdoné todo, pero tú no quisiste perdonar a tu hermano. Yo te enseñé a orar: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero tú rezabas esas palabras con los labios mientras tu corazón guardaba veneno. ¿Cómo puedo darte lo que tú te negaste a dar? Y, en ese preciso momento de la visión, Brígida comprendió la tragedia suprema. El alma no estaba siendo castigada por un Dios vengativo. El alma se estaba autoexcluyendo del perdón divino, porque había rechazado la única llave que abre las puertas del cielo: la misericordia hacia los demás. Lo que viene a continuación en esta visión de Santa Brígida es aún más perturbador. Los demonios no han terminado, apenas están comenzando su acusación,
y tienen 3 minutos más para demostrarte que cada rencor que guardas es un contrato firmado con el infierno. En el tercer minuto después de la muerte, Santa Brígida presenció algo que heló su sangre. Los demonios abrieron completamente aquel libro maldito y comenzaron a leer en voz alta, pero no con palabras ordinarias. Cada acusación que pronunciaban se materializaba en el aire como una escena vívida, obligando al alma a revivir cada momento de rencor con una intensidad 1000 veces mayor que cuando lo experimentó en vida. El demonio acusador señaló la primera página y dijo: «Aquí está el día en que tu hermano te pidió perdón. Se arrodilló frente a ti con lágrimas en los ojos. Te suplicó que olvidaras la ofensa y tú, con una frialdad calculada, le dijiste: jamás te perdonaré. Vete de mi vida». Esas palabras quedaron grabadas en el cielo como una sentencia que tú mismo pronunciaste contra ti. El alma, al revivir ese momento, experimentó algo nuevo y horroroso. Por primera vez, podía sentir no solo su propio dolor, sino también el dolor que había causado. Sentía la angustia de su hermano al ser rechazado. Sentía las lágrimas que aquel hombre derramó durante años, rogando a Dios que ablandara su corazón. Sentía cada oración que su hermano hizo por él mientras él cultivaba el odio. Era como si 1000 agujas atravesaran su conciencia simultáneamente. Brígida observó que el alma intentó justificarse, pero él me traicionó primero. Él destruyó mi negocio. Él arruinó mi reputación. Y aquí sucedió algo que la santa nunca olvidó. Cristo, con una voz que contenía toda la tristeza del universo, respondió: «Hijo, yo fui traicionado por 30 monedas de plata. Fui escupido, golpeado, coronado de espinas y clavado en una cruz. Y desde esa cruz dije: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Si yo, siendo Dios, perdoné a mis verdugos mientras me torturaban, ¿cómo tú, siendo hombre y habiendo recibido mi perdón infinito, te niegas a perdonar una ofensa terrenal? El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 argumentos. El alma no tenía respuesta. Los demonios sonrieron con una malicia escalofriante, porque sabían que habían ganado ese asalto del juicio. En el cuarto minuto, el libro infernal pasó a una segunda página aún más oscura. Esta vez mostraba no solo las ofensas que el alma se negó a perdonar, sino algo peor, mostraba todas las veces que el alma había usado su dolor como arma para herir a otros. Brígida vio que el hombre, envenenado por su rencor hacia su hermano, había hablado mal de él durante años. Había destruido su reputación en la comunidad. Había alejado a otros familiares de él. Había enseñado a sus propios hijos a odiarlo. El rencor no permanece pasivo, se reproduce como un cáncer y contamina todo lo que toca. El demonio leyó cada chisme, cada calumnia, cada momento en que el alma había disfrutado del sufrimiento de su enemigo y, con voz triunfante, declaró: «Este hombre no solo se negó a perdonar, convirtió su falta de perdón en una cruzada de venganza. Multiplicó el mal, se convirtió en nuestro instrumento y ni siquiera lo sabía». Ahora, continuando con la visión, en el quinto y último minuto, antes de que se dicte la sentencia preliminar, sucedió algo que Brígida describió como el momento de la verdad desnuda. El Señor le mostró al alma lo que podría haber sido su destino si hubiera perdonado. Le mostró una visión alternativa de su vida. En aquel momento crucial, en lugar de rechazar a su hermano, lo abrazaba y le decía: «Te perdono. Construyamos nuestra relación». El alma vio cómo ese simple acto de perdón habría sanado no solo su relación fraternal, sino también su propio corazón. Vio cómo la paz habría regresado a su vida. Vio cómo sus hijos habrían crecido sin el veneno del odio. Vio cómo, en su lecho de muerte, rodeado de su familia reconciliada, habría cerrado los ojos en paz. Y vio cómo los ángeles lo habrían recibido con cantos de alegría. Pero esa no fue su elección. Eligió el rencor y ahora, en esos 5 minutos después de su muerte, estaba viendo el precio exacto de esa elección. Los demonios cerraron el libro con un golpe seco que resonó como un trueno. Habían terminado su acusación. Habían demostrado, con evidencia irrefutable extraída de la propia vida del alma, que esa persona había rechazado la misericordia y, por lo tanto, no tenía derecho a recibirla. Santa Brígida cayó de rodillas llorando, porque comprendió algo terrible y maravilloso al mismo tiempo,
el infierno no es un lugar al que Dios envía a las almas. Es un lugar que las almas eligen cuando se niegan a perdonar, cuando se niegan a amar, cuando prefieren la justicia humana a la misericordia divina. Después de esos 5 minutos iniciales, Santa Brígida esperaba que la visión terminara. Pero el Señor le mostró algo aún más revelador, lo que sucede cuando el alma es conducida hacia su destino eterno, cargando el peso del perdón negado. Y aquí descubrió una verdad que pocos conocen: en la eternidad, la memoria no se borra. Al contrario, se perfecciona de una manera aterradora. El alma que murió sin perdonar descubre que ahora posee una memoria absoluta. Recuerda cada detalle, cada palabra, cada gesto de las ofensas que sufrió, pero también recuerda, con la misma claridad, cada oportunidad que tuvo para perdonar y que rechazó. Es como tener una película en alta definición que se reproduce eternamente en su conciencia, mostrándole no solo lo que le hicieron, sino lo que eligió hacer con ese dolor. Brígida vio casos específicos que el Señor le reveló para que la humanidad aprendiera. Vio a 2 hermanos que habían peleado por una herencia. El hermano mayor, sintiendo que había sido engañado, guardó rencor durante 30 años. Nunca volvió a hablar con su hermano menor. Rechazó todas las cartas, todos los intentos de reconciliación. Me robó lo que era mío, repetía como un mantra. Cuando murió, descubrió algo devastador: la herencia por la que peleó, esas tierras y ese dinero que defendió con tanto odio, se quedó en la tierra. No pudo llevarse ni un centavo, pero el rencor, ese sí lo llevó consigo, como un equipaje eterno. En la eternidad, este hombre revive constantemente el momento en que su hermano, ya anciano y enfermo, tocó a su puerta por última vez. Puede ver el temblor en las manos de su hermano, puede sentir la humildad con la que le suplicó: «Hermano, voy a morir pronto. Por favor, perdóname. No quiero irme de este mundo con esta separación entre nosotros». Y puede ver su propia respuesta fría: «Para mí, ya estás muerto». Esas palabras ahora se repiten en su memoria como un eco infinito, torturándolo no con fuego físico, sino con el fuego del remordimiento que nunca termina. Los demonios, reveló Cristo a Brígida, tienen una habilidad particular: toman las propias palabras del alma y las usan como instrumentos de tormento. Cada vez que el hermano mayor piensa en defender su posición, los demonios le repiten sus propias palabras: «Para mí, ya estás muerto». Y le preguntan con crueldad: ¿sigues creyendo que tenías razón? ¿Valió la pena ese dinero que ya no existe? ¿Disfrutas de tu victoria? El alma no puede responder, porque sabe con una claridad dolorosa que fue un necio. Pero es demasiado tarde, el tiempo de la misericordia terminó. La visión mostró también a una mujer que había sido traicionada por su esposo. La infidelidad fue real, el dolor fue profundo, pero, en lugar de buscar sanación, convirtió su dolor en identidad. Se volvió la mujer traicionada y usó esa etiqueta como escudo y como espada. Rechazó el perdón de su esposo no una vez, sino cientos de veces a lo largo de 20 años. «Nunca olvidaré lo que me hiciste», le decía cada día, convirtiendo su matrimonio en un campo de batalla perpetuo. Cuando esta mujer murió, Santa Brígida la vio enfrentar una verdad brutal. En la eternidad pudo ver, por primera vez con claridad total, cuánto su esposo había luchado por cambiar, cuántas veces había llorado en secreto pidiendo una oportunidad, cuánto había amado a sus hijos y tratado de ser mejor padre a pesar del rechazo constante. Pudo ver que su esposo, aunque cometió un error terrible, había buscado genuinamente el perdón y la reconciliación, y ella lo había rechazado no por justicia, sino por orgullo. Quería que él sufriera tanto como ella había sufrido. Quería venganza, no sanación. El Señor le dijo a Brígida algo que estremece: esta mujer confundió la memoria con el rencor. Ella decía: «no puedo olvidar». Pero lo que realmente quería decir era: «no quiero perdonar». Porque recordar una ofensa no es pecado. El pecado es usar ese recuerdo como combustible para el odio. En la eternidad, esta mujer debe enfrentar cada día en que eligió el resentimiento sobre el amor, cada momento en que pudo reconstruir su familia y prefirió destruirla un poco más. Brígida también observó el caso de un hijo que nunca perdonó a su padre por haberlo tratado con dureza en su juventud.
El padre, un hombre de carácter fuerte, pero que amaba a su hijo a su manera, intentó acercarse muchas veces cuando el hijo ya era adulto. Hijo, fui muy duro contigo. No sabía ser padre, perdóname. Pero el hijo, alimentando sus heridas de infancia, respondió con frialdad. Muy tarde para arrepentimientos. Vive con tu culpa, como yo viví con tu rechazo. Cuando este hijo murió años después, descubrió algo que lo destrozó. Pudo ver todos los momentos en que su padre había llorado en silencio por él, todas las oraciones que había elevado, pidiendo a Dios que sanara la relación, todos los regalos que había comprado y nunca entregó porque sabía que serían rechazados. El hijo vio que su padre no era el monstruo que él había construido en su mente. Era simplemente un hombre imperfecto que había cometido errores, pero que amaba profundamente a su hijo. Y él había desperdiciado décadas en rencor por algo que podría haber sanado con una sola conversación honesta. El tormento más refinado que los demonios usan, explicó Cristo a Santa Brígida, no es el fuego físico. Es obligar al alma a ver eternamente lo que pudo haber sido y no fue. Es mostrarle la vida de paz, de amor y de alegría que rechazó por aferrarse a su dolor. Es como estar eternamente ante dos caminos, uno que lleva al paraíso y otro que lleva al abismo, y saber que tú elegiste el abismo cuando el paraíso estaba a tu alcance. Eso es el infierno del perdón negado. Santa Brígida, abrumada por las visiones del tormento eterno, se atrevió a preguntarle al Señor algo que muchos nos preguntamos en secreto. Pero, ¿acaso no es justo que quien nos hirió pague por su ofensa? ¿No es legítimo que quien destruyó nuestra vida enfrente las consecuencias? ¿Por qué tengo que perdonar a alguien que nunca se arrepintió verdaderamente? La respuesta de Cristo fue una lección que distingue para siempre entre dos conceptos que el mundo confunde constantemente, la justicia divina y la venganza humana. El Señor le dijo: Brígida, la justicia verdadera es mi responsabilidad, no la tuya. Cuando tú te niegas a perdonar, no estás ejerciendo justicia, estás usurpando mi trono de juez. Estás diciendo que mi manera de juzgar no es suficiente y que tú lo harás mejor. Eso es orgullo, no rectitud. Cristo le mostró entonces una visión comparativa devastadora. Le permitió ver dos almas que habían sufrido exactamente la misma ofensa, ambas fueron traicionadas en negocios por socios deshonestos, perdieron todo su patrimonio y quedaron en la ruina. Pero la respuesta de cada una fue radicalmente diferente. La primera alma, consumida por la ira justa, como ella la llamaba, dedicó el resto de su vida a buscar venganza. Contrató abogados. Gastó sus últimos ahorros en juicios interminables. Habló mal del traidor en cada oportunidad. Arruinó su salud por el estrés de la persecución legal. Es cuestión de principios, decía. No puedo dejar que salga impune. Cuando finalmente murió, agotada y amargada, los demonios la recibieron con una pregunta devastadora. ¿Recuperaste tu dinero? No. ¿Destruiste a tu enemigo? No. Él siguió prosperando. Entonces, ¿qué ganaste? Nada. Había desperdiciado años preciosos de vida y había perdido su alma por una venganza que nunca se concretó. La segunda alma, ante la misma traición brutal, tomó una decisión diferente. Después de llorar, después de sentir la rabia y la impotencia, se arrodilló y dijo: Señor, esto es demasiado pesado para mí. No puedo cargarlo. No puedo pasar el resto de mi vida odiando a este hombre. Te entrego esta ofensa. Tú sabes lo que pasó. Tú eres el juez justo. Haz tu justicia como tú lo veas conveniente. Yo elijo perdonar y seguir adelante con mi vida. Santa Brígida vio que esta segunda alma, liberada del peso del rencor, pudo reconstruir su vida. Comenzó de nuevo, con menos recursos, pero con paz interior. Durmió tranquila por las noches. No desarrolló enfermedades por el estrés. Pudo disfrutar de su familia. Y cuando murió, los ángeles la recibieron con cantos de victoria. Cristo mismo le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Confiaste en mi justicia en lugar de buscar la tuya. Ahora verás cómo yo me encargué de todo sin que tú tuvieras que manchar tus manos.
Lo más impactante de esta visión fue lo que pasó con el traidor. Brígida pudo ver que Dios efectivamente ejerció su justicia, pero de una manera que ningún ser humano podría haber planeado. El traidor, al no ser perseguido obsesivamente por su víctima, que perdonó, al no enfrentar una venganza humana inmediata, comenzó a sentir algo inesperado, el peso de su propia conciencia. Años después, atormentado por el remordimiento, buscó a la persona que había traicionado y le pidió perdón. Y encontró ese perdón ya preparado, esperándolo. Ambos se reconciliaron antes de morir. Esa es la justicia de Dios, busca la redención, no solo el castigo. En contraste, el traidor de la primera historia, perseguido implacablemente, nunca sintió remordimiento genuino, solo sintió rabia defensiva. Se endureció en su maldad y, cuando murió, murió impenitente, culpando a su víctima por ser vengativa. La venganza humana lo empujó más profundo hacia su perdición. Cristo le explicó a Brígida un principio que lo revoluciona todo: cuando un hombre te ofende, esa persona contrae una deuda, pero esa deuda es conmigo, no contigo. Porque todo pecado es finalmente una ofensa contra mí, contra mi ley, contra mi orden. Cuando tú perdonas, no estás borrando la deuda, estás transfiriéndola a mi tribunal. Y yo soy infinitamente más justo y más eficaz que cualquier sistema humano de venganza. Los demonios, reveló el Señor, tienen una estrategia específica que usan con las almas heridas. Le susurran: si perdonas, tu ofensor se saldrá con la suya. Nadie pagará por lo que te hicieron. La justicia no se cumplirá. Pero eso es una mentira del infierno. La verdad es exactamente lo opuesto: cuando perdonas, garantizas que la justicia perfecta de Dios se cumpla sin que tu alma se contamine en el proceso. Brígida vio también una verdad inquietante sobre aquellos que dicen: yo perdono, pero no olvido. El Señor le mostró que esa frase esconde una trampa mortal. Perdonar, pero no olvidar, a menudo significa: te perdono con los labios, pero guardo el registro de tu ofensa para usarlo contra ti en el futuro. Es un perdón falso, un perdón con condiciones, un perdón que, en realidad, es una forma sofisticada de venganza diferida. Cristo le dio a Brígida un criterio para distinguir el perdón verdadero del falso. El perdón genuino es aquel que te libera a ti, no necesariamente al ofensor. Si después de decir, te perdono, sigues amargado, sigues pensando en venganza y sigues deseando el mal para esa persona, entonces no has perdonado, has pronunciado palabras vacías. El perdón real trae paz a quien lo otorga, incluso si la situación externa no cambia. La visión terminó con una escena que Santa Brígida nunca olvidó. Vio a Cristo en la cruz, mirando a los soldados que lo clavaban, a los fariseos que se burlaban y a la multitud que gritaba: «Crucifícalo». Y escuchó las palabras que cambiaron la historia: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El Señor le dijo: «Si yo, siendo inocente, perdoné a mis verdugos, ¿cómo tú, siendo pecador perdonado, te niegas a perdonar a tus ofensores?». Después de mostrarle todo el horror de la falta de perdón, Cristo le reveló a Santa Brígida la parte más esperanzadora de la visión: cómo perdonar verdaderamente y cómo ese acto simple puede cambiar no solo tu destino eterno, sino tu vida presente, de una manera que jamás imaginaste. El Señor le dijo: «Brígida, quiero que enseñes a la humanidad que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar para hacerlo. No tienes que esperar a que tu corazón deje de doler. El perdón comienza con un acto de voluntad. Yo elijo perdonar, aunque me duela, aunque no lo merezcan, aunque nunca se disculpen». Santa Brígida aprendió un método práctico que transmitió a través de sus escritos. Primero, reconoce tu dolor ante Dios sin pretender ser más fuerte de lo que eres. Dile: «Señor, me hirieron profundamente. Esta ofensa me destrozó. No tengo fuerzas para perdonar». Segundo, pídele a Dios que perdone por ti: «Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Perdona tú a través de mí. Usa mi voluntad, aunque mi corazón todavía sangre». Tercero, renuncia verbalmente a tu derecho de venganza: «Señor, renuncio a cobrarme esta ofensa. La dejo en tus manos. Tú eres el juez. Yo elijo ser libre».
Cristo le mostró entonces un caso que Brígida nunca había visto antes, el caso de un alma que perdonó en el último momento de su vida. Era un hombre que había cargado rencor durante 50 años contra el asesino de su hijo, medio siglo de odio, de pesadillas y de deseos de venganza. Pero en su lecho de muerte, con su último aliento, susurró: «Dios mío, perdono. No puedo morir con este odio. Perdono al que mató a mi hijo». Los demonios habían estado esperando esa alma con anticipación. Tenían preparado su libro de acusaciones. Tenían listas todas las veces que ese hombre había deseado la muerte del asesino, todos los años que había maldecido su nombre. Pero cuando el alma llegó ante el tribunal divino, sucedió algo que dejó a los demonios mudos de rabia. Cristo levantó su mano y dijo: «Esta alma perdonó». Usó su última gota de vida para elegir la misericordia sobre la venganza. Toda acusación queda anulada. Brígida vio que el hombre entró directamente al paraíso y allí, en una escena que la hizo llorar de alegría, vio a su hijo esperándolo con los brazos abiertos. El hijo le dijo: «Padre, he estado orando 50 años para que perdonaras, porque sabía que mientras no lo hicieras, no podrías estar completamente en paz, ni aquí ni allá. Gracias por escuchar al final. Ahora estamos juntos para siempre». Esta visión nos enseña algo crucial: nunca es demasiado tarde para perdonar mientras haya un segundo de vida. Pero también nos advierte: no juegues con el tiempo. No digas: «Perdonaré mañana», porque no sabes si tendrás un mañana. No digas: «Perdonaré cuando sea más fácil», porque nunca será más fácil. El perdón es siempre un acto contra la naturaleza del ego y siempre requerirá un esfuerzo sobrenatural. Santa Brígida recibió también instrucciones específicas sobre lo que hacer después de perdonar. Cristo le dijo: «El perdón no significa que debas mantener una relación con quien te hirió. Puedes perdonar a alguien y, aún así, establecer límites saludables. Puedes perdonar y decidir no tener más contacto si esa persona sigue siendo tóxica. El perdón libera tu corazón del odio, pero no te obliga a exponerte nuevamente al abuso». Esta distinción es vital porque muchas personas evitan perdonar pensando que perdonar significa permitir que las sigan lastimando. No es así. Perdonar es soltar el veneno interno del rencor. Protegerse es establecer límites externos saludables. Ambas cosas pueden y deben coexistir. El Señor le reveló también que el perdón tiene un poder protector que pocos conocen. Cuando perdonas sinceramente, colocas un escudo celestial alrededor de tu alma que los demonios no pueden penetrar. Ellos se alimentan del odio, del resentimiento, de la amargura. Cuando perdonas, les quitas su comida, los dejas sin poder sobre ti. Por eso el perdón es llamado la armadura de Dios contra los ataques espirituales. Brígida vio una imagen final que resumió toda la enseñanza. Vio dos árboles plantados en el mismo jardín. El primer árbol tenía raíces envenenadas por el rencor. Aunque recibía agua y sol, no podía crecer. Sus hojas eran amarillentas, sus frutos amargos. Toda la energía del árbol se iba en combatir el veneno interno. El segundo árbol había sido podado por el perdón. Había perdido algunas ramas en el proceso. Había sangrado savia, pero sus raíces estaban limpias. Este árbol crecía fuerte, daba frutos dulces y atraía pájaros que cantaban en sus ramas. El perdón no borra las cicatrices, pero permite que la vida florezca a pesar de ellas. Ahora que conoces esta revelación de Santa Brígida, tienes una decisión que tomar hoy, no mañana. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Hay un rencor que has estado alimentando como si fuera una mascota venenosa. Hoy es el día de soltarlo. No esperes a sentirte preparado. Simplemente di en voz alta: «Yo elijo perdonar a nombre. Renuncio a mi derecho de venganza. Lo dejo en las manos de Dios». Recuerda las palabras finales que Cristo le dijo a Brígida. Dile a la humanidad que el infierno está lleno de personas que tenían razón, pero no tenían amor. Diles que el cielo está lleno de personas que fueron ofendidas, pero eligieron perdonar. ¿En cuál de estos dos grupos quieres estar cuando tu corazón dé su último latido? Que Santa Brígida interceda por ti ante el trono de Dios, para que tengas la gracia de perdonar hoy todo lo que necesitas perdonar.
Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón libre del veneno del rencor, hoy y siempre. Amén.